Hola y bienvenido. Soy Nina y seré tu anfitriona del submódulo 1 sobre qué es el análisis de género y cómo aplicarlo en el proceso de toma de decisiones para la protección integral de la niñez y la adolescencia. El submódulo está dividido en 7 partes para una mejor comprensión. Son los siguientes. 1. Introducción. 2. ¿Qué es análisis de género? 3. ¿Para qué sirve? 4. ¿Cómo Sureste aplica? 5. Conclusión. 6. Verificación de conocimiento. Y 7. Bibliografía. Empecemos. Los objetivos de este submódulo son: 1. Comprender qué es un proceso de análisis de género. 2. Conocer los pasos del análisis de género. 3. Conocer las dimensiones del análisis que aplica el análisis de género. Y 4. Comprender para qué es útil y cómo se aplica. Al final del submódulo, podrá: 1. Reconocer y recordar los pasos y las dimensiones del análisis de género con interseccionalidad. 2. Poder identificar el tipo de información interseccional que hay que buscar para el análisis de género. 3. Comprender el propósito de los pasos y de las dimensiones del análisis de género. Y 4. Adquirir habilidad para utilizar las listas de checar para recolectar la información con interseccionalidad para el análisis de género. Relacionar las columnas de la derecha con la izquierda. El análisis de género es una herramienta de las ciencias sociales que se utiliza para analizar el impacto de las relaciones de poder que surgen entre hombres y mujeres por los roles masculino y femenino que les son asignados en una determinada sociedad o cultura. La protección especial cuando hay vulneración o amenaza de los derechos individuales de NNA, requiere comprender la situación específica de cada niña o niño para identificar las causas de la vulnerabilidad. El análisis de género identifica las causas relacionadas a las normas sociales y culturales que generan desigualdad, discriminación y violencia de género, por lo cual es importante aplicarlo en la investigación de los casos, antes de decidir sobre las medidas más apropiadas. Recordemos qué implica, a través del video a continuación. Para comprender la situación específica de cada niña o niño, es necesario aplicar un enfoque de género, para ver las relaciones de género y las desigualdades que han ocurrido en el caso, y profundizar con un enfoque interseccional para analizar el efecto de la edad, situación socioeconómica, condición de discapacidad, identidad de género, etnia, raza u otro factor que ha incidido en la vulneración de sus derechos, para comprender las causas que han conducido a su actual situación. En la aplicación, el análisis de género es una forma sistemática de cuestionarse sobre la decisión que se va a tomar, y de proceder revisando la evidencia con enfoque de género e interseccionalidad y preguntándose si las relaciones de género que ocurren en la vida de la niña o el niño han incidido y cómo en la amenaza o vulneración de sus derechos. El diagrama lista los pasos a seguir para hacer un análisis de género previo a tomar una decisión. Las herramientas para realizar un análisis de género consisten en una lista de preguntas para cada paso, que nos ayudan a identificar la información sobre las relaciones de género con interseccionalidad que profundizan el caso sobre uno o una NNA. Las relaciones de género entre adultos y niñez que están afectando el ejercicio de los plenos derechos de la niña o el niño. El análisis mostrará las posibles causas que están coartando los derechos de la niña o el niño. Las dinámicas en la vida de la niña o el niño que necesitan modificarse para asegurar su pleno goce de derechos. Las herramientas han sido adaptadas del Women and Gender Equality Canada. Gender-Based Analysis Plus. Module 3 What is Gender-Based Analysis Plus? En la aplicación, el análisis de género es una forma sistemática de cuestionarse sobre la decisión que se va a tomar,
y de proceder revisando la evidencia con enfoque de género e interseccionalidad y preguntándose si las relaciones de género que ocurren en la vida de la niña o el niño han incidido y cómo en la amenaza o vulneración de sus derechos. El diagrama lista los pasos a seguir para hacer un análisis de género previo a tomar una decisión. La herramienta 1 es una matriz que le ayuda a explorar en profundidad las preguntas de la herramienta 1. Consulte la herramienta 1A para analizar la interseccionalidad. El segundo paso en el análisis de género es recolectar evidencia. La investigación para este módulo reveló que la evidencia es un cuello de botella en la toma de decisiones. Por un lado, la obtención de datos puede revictimizar a NNA, y por otro lado, la información que se incluye en los expedientes no es suficiente para comprender las implicaciones de la situación en el hogar y la comunidad que ha puesto al niño o niña en situación vulnerable. Para analizar las implicaciones de las relaciones y estereotipos de género en la vulneración de derechos, la información recolectada se revisa aplicando las 4 dimensiones del análisis de género que se presentan aquí. Esas son las dimensiones que utiliza USAID en sus programas. El paso 4 implica hacer monitoreo de los resultados de las decisiones tomadas, para validar y hacer una buena práctica del proceso o de las lecciones aprendidas. Preguntas que nos podemos hacer son las siguientes. Documentar es un paso transversal, debe ocurrir en todas las etapas, es parte de generar evidencia y asegurar que llegará a quienes toman las decisiones. La evidencia recolectada debe estar documentada para que las decisiones puedan ser más eficaces con base a la evidencia, especialmente la relacionada con estereotipos de género que amenazan o vulneran los derechos de la niñez y adolescencia. Comunicar es un paso vital en todas las etapas del proceso. Lo que se documenta se debe difundir en toda la cadena a quienes toman las decisiones para que puedan decidir con base a evidencia. Ahora que hemos visto las herramientas, vamos a aplicarlas en un caso hipotético con un escenario común en el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia en nuestro país. Usted puede escoger uno de los 2 casos para ver un ejemplo de cómo seguir el proceso y aplicar las herramientas del análisis de género para tomar la decisión del caso. Caso 1. Gerencial. Ámbito. Garantizar los derechos colectivos a una educación con igualdad. Su rol. Director o directora de una empresa privada que administra 10 centros de desarrollo infantil para las edades de 0 a 3 años en el país. Situación. Un centro ha solicitado reclutar una persona para reemplazar la directora que ha renunciado. Contexto. La empresa está en un proceso de armonizar sus servicios a una nueva normativa que requiere aplicar la coeducación con igualdad de género en la educación para preinfancia. En este centro, se diagnosticó la necesidad de cambiar la programación lúdica, los equipos lúdicos, y capacitar al personal en el tema y buenas prácticas. La antigua directora no tenía experticia en los nuevos requerimientos y prefirió renunciar. Su tarea. Antes de proceder con el reclutamiento, debe definir los pasos que tiene que dar para decidir cómo ajustar el actual perfil para directora de un centro para reflejar la nueva normativa de igualdad y las tareas que la nueva persona deberá realizar para implementar la coeducación con igualdad. Para cumplir su tarea, vaya reflexionando con las herramientas que se presentan en los siguientes pasos del análisis de género. Da respuestas a las siguientes preguntas relacionadas con este tema y haga clic para ver la respuesta esperada.
En este paso, sugerimos el cuándo y qué se pueden preguntar en el caso de reclutar a un director o directora para el centro, en las diferentes etapas del ciclo de reclutamiento, selección, contratación y periodo de prueba. Con esta información, posibles acciones son: 1. ¿Cómo voy a modificar el perfil del puesto, calificación, experiencia, tareas del puesto? 2. ¿Qué voy a enfatizar en el perfil? 3. ¿Cómo voy a asignar puntaje de evaluación a los diversos componentes para reclutar? 4. ¿Qué voy a decir en el anuncio? Para el caso de reclutamiento de un director o directora, algunas preguntas que se deben responder son las siguientes. Caso 2. Operativo. Ámbito: garantizar los derechos colectivos a una educación con igualdad. Su rol: director o directora de una empresa privada que administra 10 centros de desarrollo infantil para las edades de 0 a 3 años. Situación: un centro ha solicitado reclutar 2 puestos para cuidado de NNA. Contexto: la empresa está en un proceso de armonizar sus servicios a nueva normativa que requiere aplicar la coeducación con igualdad de género en la preinfancia. En este centro, se diagnosticó la necesidad de fortalecer buenas prácticas de cuidado sin estereotipos de género y de capacitar al personal en el tema y buenas prácticas. En el centro 100% del personal de cuidado actual son mujeres jóvenes. Además, la edad promedio de las madres y padres de familia es menor de 40 años, son personas profesionales y de pensamiento progresista con respecto a la igualdad en los roles de género. Su tarea: antes de proceder con el reclutamiento, definir los pasos que tiene que dar para decidir cómo ajustar el actual perfil para personal cuidador de niñez que va a reclutar, para reflejar la normativa de igualdad y las tareas de cuidado con prácticas de coeducación para la igualdad de género. Para cumplir su tarea, vaya reflexionando con las herramientas que se presentaron en los pasos del análisis de género. Da respuestas a las siguientes preguntas relacionadas con este tema y haga clic para ver la respuesta esperada. En este paso, sugerimos cuándo y qué se pueden preguntar en el caso de reclutar a personas cuidadoras para el centro, en las diferentes etapas del ciclo de reclutamiento, selección, contratación y periodo de prueba. Con los resultados, posibles acciones son: 1. ¿Cómo voy a modificar el perfil del puesto, calificación, experiencia, tareas del puesto? 2. ¿Qué voy a enfatizar en el perfil? 3. ¿Cómo voy a asignar puntaje de evaluación a los diversos componentes para reclutar? 4. ¿Qué voy a decir en el anuncio? Para el caso de reclutamiento de personal cuidador,
Algunas preguntas que se deben responder son las siguientes. En esta sesión hemos 1. Explicado de qué se trata el análisis de género. 2. Presentado las dimensiones del análisis de género. 3. Aplicado el proceso y las dimensiones del análisis de género en casos hipotéticos. 4. A continuación se brinda una autoevaluación. Puede realizarla 2 veces y guardar su mejor calificación. Debes haber intentado estas preguntas al comienzo del módulo. Ahora, veamos cuántas respuestas acertaste. Las referencias bibliográficas utilizadas en este submódulo se detallan a continuación.